acuerdo en la coalición de gobierno de legislar contra la usura. El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, hace mucho tiempo que está trabajando en este tema y en 2020 presentó un proyecto. Es realmente preocupante el nivel de endeudamiento que sufren las familias uruguayas. Diputado, bienvenido a la Red 21 y empezar por allí, por explicarle a la gente qué es efectivamente la usura y qué es lo que está pasando hoy con el endeudamiento de las personas físicas. Bueno, buenos días, un gusto de verte después de hace tiempo ya que no habíamos hablado. Obviamente este es un tema que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, desde el momento en que se fueron instalando las condiciones para que hoy estemos como estamos, ¿no? Y esa es a veces una problemática importante sobre la base de algo que dijiste y que espero que se concrete, ¿no? Que es el acuerdo para legislar sobre esto, que ya no es la primera vez que logro acuerdos que terminan en la mitad de camino, ¿no? Entonces, a veces hay intereses más grandes. Yo a veces recordaba el otro día en una entrevista que me hicieron larga, que vos me hiciste una entrevista hace ya... Nosotros somos viejos, yo soy más viejo que vos, no voy a contar tu edad, pero ¿te acordás cuando intentamos legislar sobre los intereses de las tarjetas de crédito y logramos votar por unanimidad en diputados el proyecto de ley de que el control de las tarjetas de crédito y nunca logró pasar al Senado, ¿no? Y con ese proyecto de ley los bancos negociaron con el gobierno, en ese momento del Frente Amplio, y en esa negociación lograron algo que luego se llamó la bancarización obligatoria, y luego de esa bancarización obligatoria lo que hicieron fue lograr quedarse con un mercado que los bancos siempre quisieron y no tenían, que era el mercado de créditos al consumo. Después de esa ley, inmediatamente se fueron dando las compras por parte de los bancos de prácticamente todas las financieras importantes del país. Hoy hay 5 bancos que tienen el entorno del 95% del mercado, un poquito más. Y eso hizo el gran problema que hoy es la usura en el Uruguay. Y hago este contexto porque las leyes no cambiaron desde 2007 hasta el día de hoy. El Uruguay lo único que ha pasado en estos años desde el punto de vista financiero es que tenemos grado inversor, por lo cual el Uruguay se fondea a costos muy bajos en el exterior del país, o sea, la plata que prestan los bancos uruguayos se consiguen a muy bajo costo por el grado inversor, y a su vez tenemos un país que hace muchos años que no llega a 2 dígitos de inflación, o sea, no hay ninguna condición por la cual la tasa de los bancos tenga que haber subido. Pero ¿qué pasó en el Uruguay? Cuando los bancos, luego de aquella ley, luego de aquella negociación con el gobierno, luego de que se incorporara la bancarización obligatoria y compraran el 100% de las financieras, hace que informen al Banco Central, todo eso se vaya juntando como una unidad de negocios. Digamos, ¿qué es lo que dice la ley? Y es un tema bastante técnico, por eso a veces es difícil de defenderlo con un solo título, ¿no? La ley dice que la usura se calcula sobre la tasa media bancaria. La usura es un delito en el Uruguay. ¿Qué le hace el legislador? Poner hasta dónde va el delito. Y ese delito se calcula sobre la tasa media bancaria. Los bancos pueden cobrar un 50% de interés compensatorio, o sea, la ganancia sobre el bien dinero, y un 90% sobre el interés moratorio, o sea, el interés que puede cobrar cuando la persona no paga. ¿Qué es lo que sucedió en el país? En toda América Latina, más o menos, la tasa media bancaria está en el torno entre el 30 y 32%. Y eso era lo que estaba en el Uruguay antes de la bancarización obligatoria. Lo que sucedió es que al comprar las financieras, los bancos incorporan como unidad de negocio las financieras más los intereses de las tarjetas de crédito, y el Banco Central, de forma omisa, directamente omisa, deja que eso suceda. Desde mi punto de vista, eso está contrario a la ley, pero es claro que ha habido una doble interpretación, por lo cual yo lo que pretendo ahora es dejar bien en claro que la tasa media bancaria es la tasa de los bancos, y no la tasa de las financieras o de todo lo que compren fuera de los bancos. Y esto tiene una explicación sencilla.
adentro del banco sí están presentes todas las fuerzas del mercado. O sea, los millonarios o los ricos poderosos que tienen su dinero en los bancos presionan sobre una tasa y tenemos los otros que no tienen tanta fuerza que presionan menos. Pero en esa presión el banco sí tiene un equilibrio que debería, más o menos funciona como el mercado, en donde esa tasa media incorpora a todos los que tienen dentro de la sociedad, por lo cual hay un equilibrio, por eso siempre es menor. Cosa que no sucede en las financieras porque nadie tiene tanto peso, o sea, ningún millonario o ninguno que tenga garantía va a una financiera a pagar un 100 y pico por ciento de interés cuando en un banco paga un 7, un 8, un 6, un 5, como se paga ahora actualmente. Daniel, ¿por qué se permite que las financieras cobren ese nivel de interés? Bueno, porque la ley lo permite y ahí es donde nosotros estamos trabajando. La ley lo permite porque cuando los bancos incorporaron a las financieras, le informan al Banco Central como si fuera una única unidad de negocios. Entonces, ¿qué pasó en el país? En el país la tasa media bancaria, que debería ser en el entorno del 30%, pasó a un 140%. Entonces, la tasa compensatoria es 140% más un 50%, o sea que te daba 190%. Y la tasa moratoria llegó a llegar a 240%. Eso significa que todo lo que cualquier financiera cobre abajo del 190% está permitido por la ley. ¿Y esto es aumentaron las tasas? No, lo que se hizo fue a través de la compra de las financieras y la bancarización obligatoria, subir la tasa media bancaria sobre la tasa de cálculo, y entonces esto funciona de una manera muy particular. Esto es, le hicieron creer a muchos, y empezando por el PIT-CNT, de que esto era una medida muy popular, en donde se le permitía a los trabajadores entrar a cuentas bancarias que nunca habían tenido y le habían dado un crédito barato. Cosa que fue la primer gran mentira. O sea, la primera gran mentira es que le dieron, primero se quedaron con las cuentas de todos los trabajadores de forma obligatoria dentro de los bancos, por lo cual hay otra discusión, el clearing de informes. El clearing de informes ya hace tiempo que es prácticamente una herramienta no caduca, pero bastante antigua. ¿Por qué? Porque hoy todos estamos dentro de los bancos y el informe sucede adentro de los bancos. Hoy todos tenemos una categoría. Hoy dentro de los bancos somos categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4 y categoría 5. Cuando tú estás en categoría 5 es porque sos o muy mal pagador o tenés prácticamente los créditos cortados. Y esa información funciona dentro de todo el sistema financiero, por lo cual ya hoy digamos, las financieras y los bancos no piden informes al clearing de informes. Prácticamente si sos categoría 5, no te habilitan el préstamo del banco. Entonces, el banco sí tiene toda la cadena de préstamos. Tiene la financiera A, la financiera B, la financiera C y la financiera D. Esto es un crédito en el banco que tiene a un costo, que inmediatamente para después uno no ser un muerto civil y no dejar de pagar la cuota va a la financiera B, que ya cuando el banco no le da más plata, le dice vaya a la financiera si quiere, entonces la persona termina yendo a la financiera a pagar un 20% o 30% más de interés y va y paga la cuota del banco, que es propiedad, o sea, el banco le prestó a la financiera, tú agarraste la plata en la financiera y pagaste la cuota del banco, por lo cual saldaste lo que ya en definitiva está prestando y vuelve a girar, e inmediatamente, cuando vos ya no le podés pagar a esa financiera, vas a otra financiera que te presta hasta categoría 3, otra hasta categoría 4, y hay financieras que prestan inclusive hasta categoría 5, o sea, gente que está sumamente en total final, o sea, que no puede pagar directamente, e igual hay préstamos que terminan siendo parte de una cuestión que luego termina siendo vendida, esa cartera de préstamos que prácticamente no es recuperable, a estudios de abogados, que son los que terminan hoy acosando a la gente de manera totalmente abusiva, donde la llaman 10, 12, 15 y 20 veces por día, donde le llaman a los parientes, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, donde no hay una legislación del caso, pero digamos, la madre y el corazón de todo esto es el fin
de una cadena muy bien armada, muy bien pensada, muy bien construida, en donde la gente terminó con un alto endeudamiento y en donde en definitiva las ganancias hoy del sistema financiero se han ido por las nubes, y por eso es que nosotros hace tiempo que venimos diciendo que como el mercado no lo regula, porque en definitiva no hay competencia, esto se transformó en un oligopolio. La mayoría de las propagandas que vemos de distintas casas tienen distinto nombre comercial, pero son de un único, son de mismo dueño. Entonces, cuando hay oligopolio, no hay una competencia sana y por interés general debe controlar el poder legislativo. Y en esas luchas estamos desde hace mucho tiempo, bueno, que lamentablemente, si bien hay mucha gente en acuerdo y mucha gente que está a favor, y cuando uno explica las cosas que no son fáciles de entender y la gente lo entiende, digamos, contamos con un alto consenso y un alto apoyo, pero la realidad es que cuando llega el momento de ponerle el cascabel al gato, el cascabel siempre se escabulle y nunca logro que se ponga, ¿no? Daniel, ¿qué cantidad de familias uruguayas tienen un endeudamiento importante, un endeudamiento que significa que van a sacar un préstamo y no se le otorga? ¿Qué número es? Porque yo he visto números que me impactan. Bueno, sí, están en el torno entre 600.000 y 1.000.000 de uruguayos. Esa es la realidad. ¿Endeudados? Endeudados, sí, sí, y más también, ¿no? O sea, distintos grados de endeudamiento, distintos grados de cumplimiento. Y acá termina siendo también el sistema bastante injusto, porque terminan a veces los buenos pagadores o los que intentan hacer un esfuerzo terrible de pagar sus cuentas a costos altísimos, a veces financiando a algunos que no pagan nunca, y la realidad termina siendo que todo eso va incorporado a una tasa que se dispara por las nubes, y terminamos en una cuestión que es la que tenemos hoy, de tremenda injusticia, de una fórmula donde hoy hay gente que vos podés encontrar por miles, en donde compró una licuadora, un lavarropas o un artículo de un electrodoméstico pequeño de poco dinero, y hoy debe millones de pesos por la forma de cálculo, por una razón que obviamente la ley de usura no solo implica llevar y regular la tasa media, ¿no? Acá hay muchas cosas que no están reguladas, o que están reguladas pero que no se controlan, y eso es peor, pero como por ejemplo la propaganda engañosa. La propaganda engañosa, nosotros vamos a estar legislando, está dentro de esta ley, pero hay otras leyes que castigan la propaganda engañosa. Y yo te diría hoy que el 100%, no hay ni siquiera 1% que la haga bien, el 100% de la propaganda de todas las financieras que existen en el Uruguay, en todos los medios del Uruguay, son engañosas. Ninguna le dice a la gente realmente lo que termina pagando, la cuota real que paga, y bueno, y eso termina siendo... esto no es muy distinto a lo que nosotros vemos hoy en los alimentos, ¿no? De exceso de grasa, de exceso de azúcares. La realidad es que el exceso en el tema financiera termina llevando, y terminó, y todos los días sucede, y sobre todo después del acoso de estudio de abogados, bueno, lleva a la muerte, ¿no? Hay mucha gente que la pasa muy mal y que no logra a veces sostener la presión de muchas cosas, y que obviamente la educación financiera y el manejo de estos temas influyen mucho en la vida de las familias. Hay intereses que puede ser que se disparen a 400%, 300%. Una persona que compró algo por 30.000 pesos y se le quiere cobrar 300.000 y 400.000 pesos. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde va el tema de cómo se calcula, cuando uno empiezan a pasar los años, y después está el tema de la forma de cálculo de los intereses compensatorios, desde dónde se calcula, cómo se empiezan a sumar intereses sobre intereses, y de deudas de 30.000 pesos no te hablo de 400.000, te hablo de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de pesos que se han ido deudas, que hoy son las que se terminan reclamando a través de estudios de abogados, y que la gente está totalmente imposibilitada de pagar aunque quiera, ¿no? ¿Soluciones a esta situación? ¿Qué dice el Banco Central? ¿Qué dice el Ministerio de Economía? Bueno, ahí es donde tenemos una lucha, la tuvimos antes, ahora tenemos un presidente del Banco Central que reconoce el problema, pero ahora me tiene bastante preocupado el tema. ¿Por qué?
En 2020, en abril del 2021 sale una circular del Banco Central, sobre todo por un informe de jurídica del Banco Central, donde cree de la misma forma que creímos nosotros que la forma en cómo los bancos informan la tasa media bancaria era inadecuada. Y se le mandó una circular a todos los bancos en donde a partir de enero del 2022, o sea, vaya así, ya digamos que el año pasado yo ya manifesté mi preocupación en base a que mandar una circular de algo que es ilegal y dar 7 o 8 o 9 meses de tiempo, ¿no? Es decir, saco una circular en abril para que en enero del 2022 se ponga se lleve adelante. Esto es un reconocimiento específico en base a que no se puede informar la tasa media bancaria sumando a las financieras y a las tarjetas de crédito, y lo único que había que informar era la tasa media del banco. Esa circular, que tenía que ponerse en efecto en enero del 2022, en enero del 2022 no se puso en efecto. En abril del 2022 nos reunimos con el presidente del Banco Central, todos los integrantes de la coalición de gobierno, para terminar de redactar con los ajustes. No importan ni los ajustes ni los aportes. Yo esto no quiero que sea la ley de Daniel Peña, quiero que se regule la usura, por lo cual he sido todo lo abierto que me han pedido para incorporar todo lo que se quiera incorporar, mejorar, buscarle la vuelta, pero esto hay que legislarlo rápidamente. En abril el presidente del Banco Central nos dijo que, si bien él lo que quería era que se regulara por ley para que quedara claro lo que decía la circular, él la circular la iba a poner en efecto no a más tardar del 1 de mayo. Pero es así que la circular, que en abril del 2021 iba a quedar efectiva, hoy estamos ya terminando julio, estamos en agosto, y la realidad es que esa circular no se ha puesto en funcionamiento. La excusa del presidente del Banco Central es que está esperando que los legisladores terminemos la ley, sabiendo que esto no es un tema que va a salir rápido y sabiendo que en definitiva siempre hay algún legislador que le busca la coma o el punto para que estas cosas sigan avanzando. Y bueno, yo ya empecé a decir, si bien a principio del año pasado o a principio de este año estaba muy convencido de que el tema iba a ir adelante, yo, como lamentablemente ya llevo unos años en este derrotero, ya no soy ni tan auspicioso, ni tan, digamos, ni estoy tan contento de que el tema vaya a avanzar. Creo que bueno, las fuerzas que siempre terminan haciendo quienes tienen el poder real, que en este caso son los bancos y es un gran negocio, terminan influyendo en las decisiones del Poder Legislativo, y lamentablemente este tema yo no auguro un gran futuro. Gracias por la entrevista. Bueno, gracias y a la orden como siempre.